Hola chicos, recordamos las leyes de Newton antes de seguir adelante. Primera ley de Newton, sabéis que es el principio de inercia, que lo que nos dice es que todo cuerpo tiende a seguir en estado de movimiento rectilíneo uniforme o en estado de reposo mientras sobre él no actúe una fuerza neta que lo obligue a cambiar de estado. Es decir, si no aplico ninguna fuerza sobre un cuerpo o la suma de todas las fuerzas que aplican a un cuerpo da cero, es decir, si es un sistema aislado, que sería el último caso, que la suma de todas las fuerzas da cero, o si es un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza, sabéis que eso no existe, pero bueno, en teoría, en ese caso mantendría su movimiento. ¿Qué significa? Pues que si está parado, seguiría parado, y si está moviéndose a 10 metros partido segundo, seguiría moviéndose en línea recta a 10 metros partido segundo eternamente. ¿De acuerdo? Haría falta alguna fuerza para detenerlo, si no, seguiría con su estado de movimiento, con su velocidad en línea recta, movimiento rectilíneo uniforme. Bien, nuestra experiencia en la Tierra no es así, porque sabemos que cuando dejamos de aplicar una fuerza a un cuerpo, ese cuerpo se detiene. Pero eso es porque hay una fuerza que hace que se pare, que es la fuerza de rozamiento. Si no hubiera fuerza de rozamiento, al empujar un cuerpo seguiría moviéndose una vez que dejamos de empujarlo con la velocidad que haya alcanzado en línea recta continuamente. Es lo que sucede en el espacio. En el espacio, una nave que tenga una velocidad determinada seguirá en línea recta y a esa velocidad pues eternamente si no hay nada que haga que cambie de velocidad. Y ese algo que puede hacer que cambie de velocidad sería una fuerza. Segunda ley de Newton, ley fundamental de la dinámica. La aceleración producida en un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él y la constante de proporcionalidad es la masa del mismo. Bueno, dicho así, en realidad la segunda ley de Newton lo que nos dice es que fuerza es igual a masa por aceleración. Es decir, si yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, le voy a provocar una aceleración. Y esa aceleración va a ser en la dirección y sentido de la fuerza. ¿Vale? Está claro, ¿no? Entonces, la aceleración que le provoque va a depender de la masa. Porque si fuerza es masa por aceleración, aceleración sería igual a fuerza partido masa. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más grande sea la masa, menos aceleración le provocamos. Es decir, si yo aplico la misma fuerza a un objeto grande y a un objeto pequeño, al pequeño lo voy a lanzar más lejos que al grande. Al pequeño le voy a provocar una aceleración mayor que al grande. Está claro. Tercera ley de Newton, principio de acción y reacción. Dice, si sobre un cuerpo aplicamos una fuerza F, dicho cuerpo nos responde con otra fuerza igual y de sentido contrario, menos F. Es decir, si yo empujo con mi mano la pared empuja también sobre mi mano, ¿vale? Si yo tengo un objeto apoyado en el suelo, esa fuerza del peso del objeto hacia abajo va compensada con la reacción de la superficie del suelo hacia arriba, con una fuerza igual pero de sentido contrario. Si no fuera así, ese cuerpo se movería. Como el cuerpo está quieto, la suma de todas las fuerzas que lo afecten tiene que dar cero, según la primera ley de Newton, ¿verdad? Luego entonces, un cuerpo que esté apoyado en una mesa experimenta una fuerza hacia abajo que es el peso y otra fuerza hacia arriba idéntica pero de sentido contrario. Esa fuerza veremos más tarde que se llama normal. Normal quiere decir perpendicular a la superficie. ¿Vale? Luego entonces en esto se basa también los aviones a reacción. Un avión a reacción lo que hace es con los gases de escape provocar una fuerza muy grande hacia atrás y eso lo impulsa a él hacia adelante. ¿Vale? Con una fuerza igual
pero de sentido contrario. Es el mismo mecanismo que tienen los pulpos cuando sueltan chorros de agua a presión y son impulsados en sentido contrario. Vamos a ver el primer problema. Dos niños empujan una caja de 50 kilogramos con fuerza de 400 newtons y 200 newtons respectivamente durante 4 segundos. Calcula la fuerza resultante. Vamos a ver, en todos estos problemas siempre hay que seguir los mismos pasos. Primero, dibujar todas las fuerzas. Segundo, calcular la fuerza resultante. Tercero, hacer los cálculos que nos pidan como si solamente hubiera una fuerza, que es la resultante. ¿Vale? Entonces, fuerza resultante. Una caja de 50 kilogramos con fuerza de 400 y 200 respectivamente, los dos en el mismo sentido. Luego la sumamos, 600 newtons. ¿Vale? Esa es la fuerza resultante. ¿Qué aceleración provocará en el cuerpo esta fuerza? Aplicamos la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces nuestra fuerza es la resultante. Luego entonces resultante es igual a masa por aceleración. 600 es igual a masa que es 50 por aceleración. ¿Vale? Luego entonces la aceleración es igual a 600 partido 50, 12 metros partido segundo cuadrado. Bien. Una vez que tenemos esta información, sabemos la aceleración, ya podemos trabajar con ella. Es un problema de cinemática. Nos puede pedir cuánto espacio ha recorrido en un tiempo determinado, qué velocidad ha alcanzado, etcétera, porque tenemos la aceleración. Luego entonces los pasos son, primero, tener en cuenta todas las fuerzas que actúan, si hace falta dibujarlas. En este caso había dos nada más y no lo hemos hecho, pero lo normal es dibujarlas, ¿vale? Después calculamos, una vez que tengamos la resultante, calculamos la aceleración. Y cuando tengamos la aceleración ya, todo lo demás. ¿Qué velocidad alcanzará la caja si los niños se empujan durante 2 segundos? Bueno, como hay aceleración, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, velocidad inicial 0, porque la caja no se movía antes de que la empujaran, entonces tendríamos velocidad igual a ¿qué? Velocidad inicial más aceleración por tiempo, 0 más 12 por t, 12 es la aceleración que hemos calculado antes, 24 metros segundo. ¿Cuánto espacio habrá recorrido la caja en esos 2 segundos? Pues fórmula del espacio y calculamos. ¿Bien? Vale, así se haría cualquier problema de cinemática, con lo cual, una vez que tengamos la aceleración, nos encontramos con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y tenemos dinámica. Tenemos cinemática, perdón. Vamos a masa, peso y rozamiento. ¿Qué diferencia hay entre masa y peso? Habréis oído, si os dicen cuánto pesas, muchos diréis, pues 50 kilogramos. Pues mal, porque el peso no se mide en kilogramos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y el peso es la fuerza con la que es atraída la masa. Como es una fuerza, el peso, ¿en qué se medirá? En newtons. Y la masa se mide en kilogramos. Masa, cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es una magnitud escalar, no es vectorial. No tenemos masa en una dirección o en otra. La masa, es cantidad de materia. Se mide en kilogramos y el aparato con el que medimos la masa se llama balanza. El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo. Cualquier fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuál es la aceleración con la que un cuerpo es atraído por la Tierra? Pues es g. G, 9,8 metros partido segundo cuadrado. Luego entonces, peso es igual a masa por g, que es la aceleración. Y se mide en newtons. Y se mide igual que otras fuerzas con un aparato que se llama dinamómetro. El dinamómetro, si recordáis, es ese aparato que es un muelle que, según lo estiremos más o menos, nos indica la fuerza que estamos aplicando. Y ahora vamos a ver la fuerza de rozamiento de la que hablábamos antes. ¿Qué es la fuerza de rozamiento?
vamos a ver, la fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento. Si este cuerpo se mueve hacia acá, porque tiene esta velocidad roja, ¿lo veis? Hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento es una fuerza que va hacia la derecha, en contra del movimiento. Si el cuerpo se moviera hacia la derecha, la fuerza de rozamiento se movería hacia la izquierda. ¿Y a qué es debida esta fuerza de rozamiento? Pues la fuerza de rozamiento se debe a la fricción que se produce entre las superficies. ¿De acuerdo? Cuando arrastramos este cuerpo, pues las superficies están rozando unas con otras. ¿Vale? Esa fricción tiende a parar el cuerpo. De tal modo que si la fuerza que hace que se mueva para acá y que tenga esta velocidad deja de actuar, el rozamiento haría que se parara. Bien, es una fuerza que se opone al movimiento. Va en contra del movimiento. Bien. Más cosas. Dice, si un cuerpo tiende a moverse en un sentido, la fuerza de rozamiento actuará en sentido contrario. Sin embargo, si la fuerza de rozamiento es la que domina, el objeto no se moverá hacia atrás, sino que llegará un momento en el que se detendrá su movimiento. Si tú tienes una caja y la empujas, esa caja se va a mover mientras aplique la fuerza. Cuando dejes de aplicar la fuerza, la caja se va a parar. Mientras estás aplicando la fuerza, el rozamiento está tirando hacia atrás y tú hacia adelante. Como tu fuerza es mayor que el rozamiento, la caja se mueve. En el momento en que tu fuerza sea menor que el rozamiento, la caja se parará. ¿Vale? Cuando un coche se mueve a velocidad constante, experimenta una fuerza hacia adelante, que es la fuerza que da el motor, y una fuerza hacia atrás, que es el rozamiento de sus piezas, de las ruedas con el suelo, etcétera, de aire. Entonces, para que la velocidad constante significa aceleración cero. Para conseguir aceleración cero, la fuerza que empuje hacia adelante tiene que ser igual, pero en sentido contrario, a la fuerza que tiende a parar el coche, que es la fuerza de rozamiento. Cuanto menor sea la fuerza de rozamiento, menos fuerza tendremos que aplicar para que el coche mantenga su velocidad. Eso significa que consumirá menos, gastaremos menos gasolina si la fuerza de rozamiento es menor, si el coche está bien engrasado, si es aerodinámico, etc. ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento? Pues la fuerza de rozamiento va a depender de dos cosas. Mirad. Vosotros tenéis la experiencia de que si tenemos que empujar una caja, no es lo mismo empujarla cuando la caja está apoyada en una superficie áspera que cuando la caja está en una superficie deslizante, como por ejemplo el hielo. Si tenemos que empujar una caja en el hielo, hay que aplicar poca fuerza, porque el rozamiento es pequeño, debido a que la superficie de contacto da poco rozamiento. Sin embargo, imaginaos que tenemos que empujar la caja sobre tierra, pues hay que empujar con mucha más fuerza, o sobre cemento áspero, hay que empujar con mucha más fuerza, ¿vale? Porque esas superficies provocan mayor rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento entenderemos que va a depender de la naturaleza de la superficie. Si hay unas superficies como el hielo que dan un rozamiento muy pequeño y otras superficies como el cemento áspero que dan un rozamiento grande. Bien, ¿dónde está escrito cómo es el rozamiento de una superficie determinada? Pues aquí, en esta letra griega que se llama mu, con M. ¿Vale? Esta. ¿Y cuál es el otro componente del rozamiento? Pues mirad, el otro componente del rozamiento es la fuerza con la que el cuerpo se aprieta contra la superficie. Cuanto más se apriete contra la superficie, mayor será el rozamiento. Si un cuerpo está apoyado en una superficie horizontal como esta, la fuerza con la que él se aprieta contra la superficie es P, el peso, ¿verdad? El peso, que siempre es vertical, hacia abajo, ¿vale?
y la reacción que tiene la superficie contra el cuerpo, según la tercera ley de Newton, es n, que sería la normal. En este caso, n, la normal, es igual al peso. Sabiendo el peso, sabemos la normal. ¿Vale? Es decir, la fuerza con la que un cuerpo se presiona contra la superficie nos viene dada por P y por la normal, en este caso, por la normal. ¿Vale? Y la fuerza de rozamiento va a depender de dos cosas. De la normal, que nos dice cómo de fuerte se aprieta el cuerpo contra la superficie, y de el peso, que lo que y de mu, que lo que nos dice es cuál es la naturaleza de la superficie, si es muy deslizante o es muy rugosa, y si hay más rozamiento o menos. ¿Bien? Pues entonces, fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Mu te la dan. El coeficiente de rozamiento te lo tienen que dar en el problema. Cuanto mayor sea el coeficiente de rozamiento, mayor será el rozamiento. Y la normal, pues la tienes que calcular a partir de las fuerzas verticales que afecten al cuerpo. En este caso solo hay una fuerza vertical que le afecta, que es el peso. Pues la normal es la reacción al peso, será igual al peso. Pero habrá otros casos en el futuro en los cuales veremos que a lo mejor intervienen otras fuerzas. ¿Vale? La normal siempre es perpendicular a la superficie. De tal modo que si la superficie estuviera inclinada, así, la normal iría así. ¿Vale? Lo iremos viendo. ¿Hemos entendido? Bueno, entonces, fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Mu te la dan. Y depende de la rugosidad de la superficie. Y la normal es la reacción de la superficie ante las fuerzas verticales del cuerpo, las fuerzas que aprietan al cuerpo contra la superficie. ¿Bien? Bueno, pues hasta aquí. Un saludo.